Ok. Bueno, entonces, ¿se sigue viendo bien? Súper. Ok. Después les paso, o sea, después tengo que subir esto a YouTube, como para que puedan tener el video ahora después, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Esto fue el ejercicio 171. Vamos a ver justamente cómo sería, por ejemplo, el siguiente para ir practicando la misma analogía. El ejercicio 271 dice, un punto material de 6 kilos de masa tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Cuando sobre él actúa una fuerza de 30 en la dirección del movimiento, es importante que cada vez que diga en la dirección del movimiento, el ángulo va a ser cero. Sí, no se preocupen. Durante esos 4 segundos determine el desplazamiento y el trabajo realizado en ese desplazamiento. Acá vamos a ver un ejercicio bastante similar, solamente teniendo el dato cambiado literalmente, pero bueno, para asentar un poquitito nos viene bastante bien. En el siguiente ejercicio, en el 272, o sea, sé que primero vamos a terminar el 271, pero en el 272, justamente ahí van a observar qué hacer cuando hay coeficiente de rozamiento, 0,2, ¿sí? Cómo analizar. Se van a dar cuenta que no cambia mucho, obviamente, la lógica, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces, un punto material de 6 kilogramos de masa tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Ok. Sobre acá. Súper. Entonces, acá vamos a hacer 271. Tenemos entonces un cuerpo, un punto material que tiene 8 kilogramos de masa. O era 4. No veo bien. 6 kilogramos. 6 kilogramos de masa. Tiene una velocidad inicial de 8 metros por segundo. De esta manera, se movía a esa velocidad, dice el ejercicio. Y luego dice, cuando sobre él actúa una fuerza de 30 newton. Fíjense, si en él no se aplicaba ninguna fuerza, teóricamente el cuerpo lo que iba a pasar con él es que iba a ir a velocidad constante, o sea, sin acelerar, se iba a mover sin acelerar básicamente. Pero al momento de aplicar la fuerza en la misma dirección, ¿qué genera la fuerza sobre el cuerpo? Genera siempre una aceleración. Entonces, esta fuerza de 30 newton de intensidad se aplica al cuerpo, se aplica durante unos 4 segundos. Entonces, ¿qué hace la fuerza al cuerpo? Le genera una aceleración y esta aceleración genera un cambio en la velocidad. Entonces, esa velocidad de 8 durante el tiempo que está aplicado la fuerza, que son 4 segundos según el ejercicio, aparte que vamos a observar que el cuerpo se va a desplazar, también va a cambiar su velocidad. ¿Sí? Bueno, entonces, finalmente, determine el desplazamiento durante esos 4 segundos y el trabajo realizado a lo largo del desplazamiento. Muy bien, me pide dos cosas. Ítem A me pide calcular el desplazamiento y el ítem B me pide calcular el trabajo realizado por esa fuerza. Si acá el ejercicio hubiera empezado con el ítem B directo, calculame el trabajo de la fuerza, íbamos a tener que pasar nomás luego primero por calcular el desplazamiento y después recién calcular el trabajo, tal y como pasó en este ejercicio, ¿verdad? Que literalmente el ejercicio te pidió calcular el trabajo de la fuerza y como fue faltando ese dato, te fue faltando desplazamiento, tuvimos que primero intentar calcular el desplazamiento, después tuvimos que primero calcular la aceleración y ahí recién, después de haber calculado la aceleración, pudimos calcular el desplazamiento y ahí con eso recién el trabajo. ¿Entienden mi punto? Ahora, el ejercicio como tal va siendo un poquito más ordenado. Acá en esta ocasión te pide desplazamiento, pero mi punto es la misma. Si a vos te pedía calcular el trabajo de la fuerza, iban a tener que calcular nomás luego primero el desplazamiento. ¿Sí? La prioridad iba a seguir siendo la misma. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos directo. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? Y la única chance que nosotros tenemos para calcular el desplazamiento es por las dos fórmulas de siempre, ¿verdad? O la fórmula en función al tiempo, que es un medio de velocidad, o sea, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o por nuestro querido amigo que es Torricelli, ¿verdad? La selección entre uno y lo otro netamente depende de
no tenemos tiempo, que en esta ocasión el ejercicio sí trabaja con 4 segundos, así que esta parte de Torricelli queda descartada, ¿sí? Si vamos reemplazando los valores, me va a quedar de esta forma. La velocidad inicial sé que vale 8, el tiempo vale 4, un medio de la aceleración que no sabemos, por el tiempo que vale 4 al cuadrado. Así quedaría el desplazamiento. Como vemos de vuelta, me hace falta calcular la aceleración, y para calcular esa parte de la aceleración tenemos que pensar o en modo cinemática o en modo dinámica. Y en esta ocasión la aceleración lo más correcto sería calcular por dinámica, porque prevalece más el dato de fuerza que otra cosa. Si de por ahí, señores, nosotros hubiésemos tenido velocidad final como dato, ahí sí vamos a intentar quitar la aceleración a través de la velocidad, ¿sí? A través de cinemática. Porque claro, íbamos a tener más datos de cinemática. ¿Se entiende? Íbamos a tener velocidad inicial, tiempo y velocidad final. ¿Entienden el punto, verdad? Entonces, como tal, solo conozco velocidad inicial y tiempo. No es suficiente para que puedas calcular la aceleración de cinemática. No vas a poder quitar la aceleración de cinemática, pero gracias a la fuerza y que no haya fuerza de rozamiento, bueno, se puede calcular por ahí. Entonces, claramente se entiende que el sentido de movimiento es a la derecha. Si analizamos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la fuerza a la derecha, tenemos la normal arriba, el peso abajo, y no hay rozamiento, así que no tenemos ninguna fuerza en contra del movimiento, ¿sí? Entonces, al ser un ejercicio sin rozamiento, la parte de ecuaciones, la fuerza resultante en X va a ser igual a masa por la aceleración. Cuando no hay rozamiento, la verdad que no me importa analizar el eje Y. O sea, no hace falta sacar la conclusión que la normal es igual al peso, porque no vamos a usar. Entonces vamos directamente en donde hay movimiento, que es fuerza resultante en X, y acá simplemente sería fuerza a favor menos fuerza en contra. Pero como solamente tengo una fuerza a favor al movimiento, quedaría la fórmula fuerza F menos fuerza en contra, que no hay, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Y como ven, tal y como pasó en el ejercicio anterior, conozco el valor de la fuerza, conozco el valor de la masa, por ende puedo quitar tranquilamente el valor de la aceleración. La fuerza de F vale 30, la masa del cuerpo es 6, y de acá la aceleración en sí valdría 5 metros por segundo cuadrado. Y ella va cayendo todo en picada, ¿verdad? Ya al conocer el valor de la aceleración, por supuesto que puedo quitar el valor del desplazamiento, que quedaría 8 por 4 más un medio por 5 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto se desplazó entonces el cuerpo? 72. 72 metros. 72. Muy bien. 72, ¿verdad? O 82. 72. 72. Ok, 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 ok. Bueno, entonces, ya consiguiendo lo que es el desplazamiento, ya puedo pasar al otro punto más sencillo, que es simplemente calcular el trabajo de la fuerza, que eso simplemente es aplicación directa de fórmula. El valor de la fuerza F valía 30, el valor de desplazamiento en esos 4 segundos se desplazó 72 metros, y el valor del ángulo, ¿cuánto va a ser el ángulo? Y bueno, como el movimiento es a la derecha, y la fuerza es a la derecha también, la fuerza va en la dirección de desplazamiento, entonces el ángulo es 0. ¿Cuánto sería el trabajo correspondiente entonces? 2160 2160 joules. joules. Excelente. Siempre va a ser por coseno, bro. Siempre es por coseno. Fíjate que es importante porque si la fuerza tiene un ángulo, el ángulo toma fuerza para el cálculo del trabajo, necesariamente. Bueno, eso fue entonces el ejercicio 271. Me gustaría ir viendo, por ejemplo, un poquito más, justamente respondiéndote, Marcelo. Acá, por ejemplo, en este ejercicio sí se toma en cuenta el ángulo, y eso se ve justamente en el coseno del ángulo. Bueno, vamos a practicar eso en breve, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a mirar el 273. El 273 dice, un ratito, ahí.
El 273 dice, el cuerpo de la figura de 10 kilogramos de masa se arrastra a lo largo del plano horizontal rugoso. Muy bien, hay fuerza de rozamiento, donde el coeficiente vale 0,2 por la fuerza F horizontal de 60 newton. Muy bien, durante 20 segundos. Sabiendo que el cuerpo estaba inicialmente en reposo, ok, velocidad inicial 0, que la gravedad vale 10. Calcule en esos 20 segundos A, el trabajo de F, y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ok, te va pidiendo varias cosas, ¿sí? Y B, el trabajo realizado por la fuerza peso y por la reacción normal del apoyo, que es la típica fuerza normal, ¿ok? La que conocemos. Entonces, ya aviso que este ejercicio va a ser un poco más largo porque hay fuerza de rozamiento. Solo porque hay fuerza de rozamiento. Entonces vamos a hacer la gráfica correspondiente. A ver. Entonces acá vamos a hacer 272, creo que era. No, 73. La gráfica es bastante sencilla, simplemente es un cuerpo en una superficie horizontal rugosa. Ya te da la fuerza de esta manera. A ver, vamos a ir notando los datos. Un cuerpo de masa 10, dice. Un cuerpo de masa 10 se arrastra en una superficie rugosa donde el coeficiente de rozamiento era 0,2. La gravedad del lugar era 10. A ver, ¿qué más? El valor de la fuerza F era 60 newtons. Y además, esta fuerza se aplica durante 20 segundos. Entonces, desde acá, durante 20 segundos, ¿qué le hace la fuerza al cuerpo? Le acelera, repito. Entonces, el tiempo es 20 segundos. ¿Ok? Ok. También había dicho el ejercicio que el cuerpo parte del reposo, si mal no recuerdo. Esa parte es importante. A ver. Acá está. Sabiendo que inicialmente el cuerpo está en reposo. Muy bien. Entonces velocidad inicial 0. Ya no hay otro dato más que podamos sacar. Tenemos todo a mano. Entonces tenemos la fuerza aplicada a 60 newton. Se aplica durante 20 segundos a un cuerpo de masa 10. Está en un coeficiente de rozamiento de 0,2. Y la gravedad me solicita que utilice en 10. Muy bien. El ítem A me pide calcular dos trabajos. Me pide calcular el trabajo de F y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces vamos por esa parte primeramente, ¿sí? Empecemos por lo sencillo. Primero trabajo de F. Después vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si yo quiero aplicar la fórmula, trabajo de F simplemente va a ser F por desplazamiento por coseno del ángulo. Claramente el movimiento del cuerpo es a la derecha, o sea, el cuerpo se mueve a la derecha, ¿sí? El valor de la fuerza ya tengo, vale 60. El desplazamiento, como otra vez vemos, no tenemos. El ángulo, se va entendiendo que el ángulo es cero, ¿verdad? El movimiento desde el cuerpo a la derecha, la fuerza de F va también a la derecha, entonces el ángulo es 0 grados, también ya tengo. Entonces, una vez más vemos la necesidad de calcular el desplazamiento. Ya saben que para calcular desplazamiento necesitamos usar la típica fórmula de desplazamiento, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o Torricelli. Claramente acá nos decantamos por el primero porque te da tiempo, entonces toda esta primera parte no vamos a usar. De ahí, intentando resolver esta parte, la velocidad inicial es cero, partida del reposo, así que todo este término desaparece, y me queda un medio de la aceleración que no sé, por el tiempo al cuadrado, que sería 20 al cuadrado. Como tal, observamos que la aceleración es un dato faltante, así que tenemos que intentar conseguir la aceleración. Y para conseguir la aceleración, tenemos que entrar en modo dinámica. Entonces, nuestro objetivo es analizar
el cuerpo en esa forma. Entonces, ¿qué pasaba con el cuerpo en forma dinámica? Y básicamente yo tengo que se aplica una fuerza F a la derecha. Entonces, primero que todo, el sentido de movimiento del cuerpo es a la derecha. Acá le voy a colocar los 4 pasos que venimos practicando. Primer paso de sentido de movimiento. Segundo paso era diagrama de cuerpo libre. Tercer paso era ecuaciones. Y el cuarto paso era resolver lo que te pide o lo que estás buscando del ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. Sentido de movimiento ya está. Se mueve a la derecha. El Dos, tiempo también se anula ahí. el tiempo pues no analizamos. En dinámica no analizamos el tiempo. En cinemática sí. ¿Ok? Bueno, entonces, diagrama de cuerpo libre, analizamos todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Tenemos la fuerza F a la derecha, ya está puesta. Tenemos la normal arriba. Tenemos el peso abajo. Y como esto está en una superficie rugosa, tenemos la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Como el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento debe aparecer contrario a donde se mueve, o sea, a la izquierda. Entonces queda así mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? 3 voy a quitar la ecuación. Acá sí debo quitar fuerza resultante en X y fuerza resultante en Y. En los demás ejercicios yo no me centré en quitar fuerza resultante en Y porque no teníamos rozamiento, entonces no era necesario. Pero ahora como sí tengo rozamiento, sí es necesario quitar fuerza de rozamiento en Y. Claramente acá el cuerpo se mueve a la derecha, o sea, se mueve en X, por eso acá sería masa por aceleración, y en Y simplemente sería igualado a 0, porque ahí no se mueve el cuerpo. Sabemos que acá esto se desglosa como fuerza a favor menos fuerza en contra. La fuerza a favor del movimiento es la F, porque apunta al mismo sentido que tu movimiento. Y la fuerza en contra siempre será nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza F menos fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. Por otro lado, esto también ya habíamos practicado, como es un cuerpo sin ángulo, o sea, es un cuerpo en donde todas las fuerzas se aplican sin ángulo, la normal y el peso son iguales. ¿Ok? Eso ya habíamos analizado bastante. Esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. Y acá está lo que pide el ejercicio, ¿verdad? La aceleración. Entonces, analizando mal y pronto, teníamos el valor de la fuerza, 60, ¿ok? Menos fuerza de rozamiento. Para la fuerza de rozamiento nosotros acostumbramos a quitar en un cálculo auxiliar, ya que la fuerza de rozamiento tiene una fórmula que simplemente es mu por normal. De ahí quitamos en un rato, ¿verdad? Mu, ¿cuánto valía mu? Eso te da en ejercicio hace rato, 0,2. 0,2 por lo que vale la normal. ¿Y cuánto vale la normal? Y por eso era necesario la otra ecuación, esta parte. La normal vale lo mismo que el peso en módulo. Entonces, como el peso se puede calcular multiplicando la masa por la gravedad, y sabemos que la masa del cuerpo es 10 kilogramos por la gravedad 10, el peso sería 10 por 10, o sea, 100 newtons. Entonces, si el peso vale 100, la norma va a valer 100. Y eso es necesario para calcular la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto quedaría acá la fuerza de rozamiento entonces? 0,2 por 100, 20. Bueno, ya calculado la fuerza de rozamiento, retomo mi plan original de quitar la aceleración. Sería 60 menos 20, igual a la masa que vale 10 por la aceleración. 60 menos 20 te da 40, 40 dividido 10 te da 4 metros por segundo al cuadrado. Y ahí vamos ordenando las cosas, ¿verdad? ¿Para qué yo quería la aceleración? Ese era mi objetivo. ¿Para qué yo quería la aceleración? Y para calcular desplazamiento. Finalmente, va a ser un medio por la aceleración recién calculada, que es 4, por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, por 4 es 1600, dividido 2, 800. 800 metros entonces. ¿Y para qué yo quiero el desplazamiento? Y bueno, en un inicio el ejercicio te pidió estos dos trabajos, el trabajo de la fuerza y el trabajo de la fuerza de rozamiento.
No se preocupen que cuando ya rompan esa barrera de conseguir la aceleración, ya todo fluye, gente. O sea, todo lo que te pidan adelante ya queda en la parte de aplicación de fórmula. Recuerden siempre lo que les digo, la parte de trabajo es súper fácil por el hecho de que trabajo es aplicación de fórmula. Y eso es lo que haríamos ahora mismo, ¿sí? Ok, entonces, déjenme hacer un poquito más pequeño. Ahí. El trabajo de la fuerza quedaría igual a la fuerza de F que vale 60, el desplazamiento que es 800 y el ángulo que vale 0. ¿Cuánto daría el trabajo de F entonces? ¿Cuánto es 60 por 800 por coseno de 0? 480.000 joules. 480. Sí. Confírmalo el compañero. 48 milas. Un 0 menos. Ok. 48.000 joules entonces. Muy bien, ya está. Trabajo de F. Ahora, trabajo de la fuerza de rozamiento termina siendo ya igual de sencillo de cómo calculamos trabajo de F. Trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿qué va a cambiar? Y va a cambiar esta F. En vez de F normal, obvio que va a ser fuerza de rozamiento, porque yo quiero calcular el trabajo de esa fuerza de rozamiento. Por desplazamiento, por coseno del ángulo, ¿verdad? Y vamos a calcular, a ver, fuerza de rozamiento. Por eso es muy bueno que sean ordenados. La fuerza de rozamiento habíamos quitado acá en el cálculo auxiliar. No había salido 20. Entonces, 20 por el desplazamiento que es la misma, 800 metros, por el ángulo. ¿Cuánto creen que es el ángulo? Les muestro la gráfica. Ven, el movimiento es a la derecha y la fuerza de rozamiento literalmente apunta a la izquierda. 180. Muy bien, 180 grados. Entonces va a ser por coseno de 180. ¿Cuánto va a ser entonces el trabajo? Menos 16.000. Muy bien, ya está. Eso sería entonces el ítem A. En esto nomás se reduce. Por eso, repito y no me voy a cansar, la parte de trabajo es súper fácil. La parte complicada de trabajo viene la cola, o sea, lo que deben saber antes, que es la parte de cinemática y dinámica. Eso es lo que le hace más complicado. Y realmente la parte de dinámica nomás termina siendo la parte como que más larga. Porque en esencia, cinemática es saber fórmula nomás también. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar el ejercicio con lo otro que te pidió, que era... Voy un poquito más arriba, espérame. Adelante, Jesús. Profe, una pregunta, ¿cómo podemos diferenciar si usamos cinemática o dinámica? Fíjate que ese problema vas a tener para calcular la aceleración nomás. Solo para la aceleración. Y la manera en la que tipo no falles es mirando tus datos. Si vos ves que hay más datos de dinámica, bueno, vas a tener que usar dinámica para quitar esa aceleración. Pero si vos ves que tenés más datos de cinemática, por ejemplo, velocidad final, o ya te da recorrió tanto en tanto, por ejemplo, recorrió 300 metros en 20 segundos. Entonces, esos ya son indicativos de que te da más datos de cinemática que de otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese problema más vas a tener para calcular aceleración. Bueno, el ítem B lo que te pide es trabajo realizado por el peso y trabajo realizado por la fuerza normal. Ese ya es. Realmente esto no hace falta ni calcular, ¿verdad? Pero, bueno, nos viene bien para la parte teórica. El ítem B te pide calcular el trabajo del peso y el trabajo de la normal. Entonces, el trabajo del peso, aplicando la fórmula, va a ser P de peso por desplazamiento por coseno del ángulo. El P de peso, ¿saben que peso se calcula masa por gravedad? Sería 10 por 10, o sea, 100. El desplazamiento es lo que ya calculamos acá al costado, que nos había salido 800 metros. Y el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Entonces, miremos otra vez de vuelta la gráfica. Esta era la gráfica, el cuerpo se movía a la derecha.
El peso, su gráfico es hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? El 90. cuerpo, muy bien. El cuerpo se desplaza a la derecha. El peso está hacia abajo. ¿Qué ángulo hay entre ellos? Y esto es 90 grados. ¿Entienden el punto, gente? ¿Sí? Hace rato teníamos el desplazamiento a la derecha y rozamiento a la izquierda. Y ahí se formaban los 180 grados. ¿Ok? Entonces, esas son cuestiones que deben tomar en cuenta. Entonces, el peso forma 90 grados. ¿Y qué pasa con el trabajo de una fuerza que es perpendicular? Una fuerza que es 90 grados. Es 0. Va a ser cero. Esto que está acá, ustedes no hacían ni falta calcular. Me refiero al valor del peso, porque por teoría, ustedes pueden responder que cuando una fuerza es perpendicular al movimiento, su trabajo necesariamente va a valer cero. Lo mismo va a pasar con la normal. El trabajo de la normal teóricamente va a ser n de normal por desplazamiento por coseno del ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo que forma la normal con el movimiento? La normal es hacia arriba. El desplazamiento sigue siendo a la derecha. Este es el desplazamiento. Y el ángulo que forma acá es 90 grados. ¿Se entiende? Entonces esta es la n normal. Entonces la normal también forma 90 grados. Entonces teóricamente la normal también generaría un trabajo de C. ¿Se entiende eso, señores? Sin calcular ya pueden decir que va a valer cero. Ok, entonces eso quedaría entonces para lo que es ítem A e ítem B. ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta que tengan hasta acá? ¿Se entendió bien el ejercicio, chicos? Ok, ok. Bueno, vamos a entrar en nuestro ejercicio a las 4:10, ¿les parece? Entonces tenemos todavía para hacer un ejercicio más. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el del trineo, para que se vea un poquitito más la parte del ángulo. Y también, obviamente, para ver un concepto de ángulo en dinámica que ya habíamos resaltado en la clase anterior, ¿verdad? Pero veamos. Un joven estira un trineo de 40 newton de peso. ¿Ok? Acá el peso del trineo es 40 newtons. Recuerden que se le debe dividir por la gravedad si quieren calcular la masa. ¿Ok? Un joven estira un trineo de 40 newton de peso a lo largo de la superficie horizontal de 25 metros con velocidad constante. Ojo acá, velocidad constante, ¿sí? Calcule el trabajo que el joven realiza sobre el trineo. Fíjense que cuando te pide el trabajo del joven, acá debemos tomar en cuenta de que acá en sí, esto, el hilo con que está estirando el hombre, esa es la fuerza del hombre. Esa es la fuerza que genera justamente el movimiento, ¿sí? Entonces, un ratito. Ahí estamos. Entonces, cuando te pide calcular el trabajo del hombre, te está pidiendo el trabajo de esta fuerza, entonces. Bueno, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es 0,1, siendo seno de 30 0,5, coseno de 30 0,8, bueno, acá ya te pide los típicos datos, ¿verdad? Entonces, hagamos. A ver, déjenme ordenar un ratito. Ok, ya estamos. Este ejercicio era el 275. Voy a hacer una gráfica representativa nada más. O sea, este es el cuerpo, o sea, el trineo en pocas palabras. Al hombre ya no le voy a dibujar por obvias razones, ¿verdad? Solamente voy a representar la fuerza que aplica al trineo, caer a 30 grados, de esta manera. Te había dicho el ejercicio, el peso del trineo es 40 newtons, ¿sí?
Vamos a ir leyendo, vamos a sacar los datos bien. Entonces, un joven estira un trineo de 40 newton de peso a lo largo de la superficie 25 metros. O sea, ese es el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza? Recuerden que el desplazamiento va de un punto inicial hasta otro punto. Entonces, ese es el desplazamiento, 25 metros. Entonces, un joven estira un trineo de 40 newton de peso, desplaza 25 metros. Hasta acá todo súper bien. Con velocidad constante, eso ya voy a anotar. Calcula el trabajo del joven sobre el trineo, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,1. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,1. Me pide que seno de 30 sea 0,5 y coseno de 30 que use 0,8 y que la gravedad tome 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Esos son todos los datos a velocidad constante. Y con todo esto te pedía calcular el trabajo de la fuerza del trineo. O sea, el trabajo de F. ¿Se entendió, gente, cómo sacamos los datos antes de iniciar el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Entonces, empezamos. Como inicio, con lo mismo de siempre. Directo al grano. ¿Qué te pide el ejercicio? Trabajo de F. Empecemos por ahí. Si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza, aplicando la fórmula veo que es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Acá observamos que en esta ocasión no tengo la fuerza, no tengo F. Esto me falta. El desplazamiento sí tengo. En esta ocasión ya sí prefirió darte el ejercicio 25 metros. Y el ángulo, notoriamente, sí tengo también. El movimiento del cuerpo es a la derecha. El cuerpo se mueve a la derecha. Y el ángulo de la fuerza es de 30 grados. También tengo. Entonces, acá mi objetivo es quitar la fuerza. Y la única manera de quitar fuerza o hallar fuerza es por dinámica. No hay de otra. Así que analicemos este cuerpo en modo dinámica. A ver qué sacamos, ¿verdad? Entonces, sentido de movimiento, queda clarísimo que se mueve a la derecha porque está siendo tirado, estira el trineo, ¿sí? Entonces, sentido de movimiento ya está. Diagrama del cuerpo libre, TCL. Entonces, hacemos una gráfica. Recuerden que toda fuerza con ángulo se debe desglosar en Fx y en Fi. Entonces, acá tengo Fx y arriba tendríamos Fi. Recuerden que al hacer esto, Fx y Fi, esta fuerza inclinada desaparece para lo que es la parte dinámica, ¿sí? Bueno, después la típica. Todo cuerpo apoyado en una superficie va a tener una normal. Vamos a tener un peso. Y como tengo coeficiente de rozamiento, el cuerpo se mueve a la derecha, entonces la fuerza de rozamiento aparece a la izquierda, de esta manera. Ese sería el diagrama del cuerpo libre del cuerpo. Pasemos al tercer paso, que serían las ecuaciones. Fuerza resultante en X va a ser igual a fuerza resultante en Y va a ser igual a. Bueno, como el cuerpo se mueve a la derecha, teóricamente en X tenemos masa por aceleración. En Y va a ser 0. Si acá intentan sacar la ecuación como siempre, recuerden que la fuerza resultante en X es fuerza a favor menos fuerza en contra. Y como el movimiento es a la derecha, tu fuerza a favor va a ser tu Fx y tu fuerza en contra va a ser tu fuerza de rozamiento. Todo es muy normal por acá. En la parte de fuerza resultante en Y, como no hay un parámetro de decirte hacia dónde se mueve, o sea, no tengo ese parámetro de fuerza a favor y fuerza en contra, simplemente puedo tomar de referencia que las dos fuerzas de arriba son las positivas y la única fuerza de abajo es negativa. Entonces quedaría N más Fi menos P igualado a 0. Entonces, esas serían las dos ecuaciones que vamos a considerar. ¿Sí? ¿Hasta acá no se me pierden, señores? ¿Vamos bien?
Ok, un punto clave, velocidad constante. El hecho que la velocidad sea constante ya te da por aviso que no hay aceleración. Entonces, al no haber aceleración, esta parte de masa por aceleración desaparece. Quedarían masa por cero. Entonces, todo esto, al valer cero, la ecuación se reduce aún más y queda a fx menos fr igualado a cero. Y ya con eso va tomando un poquito de forma, porque acá, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es tratar de conseguir f. Ese es mi objetivo. Entonces, voy a ir trabajando en cada ecuación y voy a ir viendo hasta qué punto puedo llegar en cada ecuación. Por ejemplo, fx, ¿qué puedo hacer con fx? Espérame un ratito, ¿ya? ¿Qué puedo hacer con fx? Fx puedo desglosar como f por coseno del ángulo. ¿Se acuerdan que el ángulo que estamos usando era 30? Vamos arriba para que vean. ¿Sí? 30. Y la parte de fr se puede desglosar por su fórmula de mu por normal. Todo esto es igual a 0. ¿Ok? Voy a ir reemplazando hasta donde se pueda, chicos. Acá voy a colocar fórmula coseno del ángulo, ¿sí? F por coseno del ángulo. Y ahí voy a ir reemplazando. F por coseno de 30 menos, ¿se acuerdan que mu vale 0,1 por n de normal? Igual a 0. Entonces me quedo ahí. Básicamente, según la primera ecuación, para conseguir el valor de la fuerza, yo necesito conocer n, normal. ¿Y dónde voy a quitar el valor de la n de normal? Y debo quitar necesariamente de la segunda ecuación. Entonces, si yo intento quitar n de normal de la segunda ecuación, tengo que primero despejar. Esta FI que está sumando va a pasar a restar, el peso que está restando va a pasar a sumar, o sea que la normal va a ser peso menos FI. Y de ahí va tomando forma. Por ejemplo, el peso, saben bien que es masa por gravedad. No hace falta lo calcular porque la verdad que me dio el ejercicio, que el peso vale 40. Y esta parte de FI, sabemos que si FX era F por coseno, FI debe ser F por seno. Entonces quedaría F por seno de 30. Y acá ustedes pueden quedar en una especie de bucle, porque pueden decir, che, según la primera ecuación, para hallar F necesito N, pero N, para hallar el valor de N, necesito de F. Entonces, ¿cómo voy a poder calcular? No pasa nada. Vos reemplazás nomás tal y como estás viendo el valor de la normal para obtener lo que te pide el ejercicio. Entonces, vos acá no es que no buscas exactamente el valor numérico de N. Vos necesitas la expresión nomás de N. ¿Y cuánto vale N? Y bueno, N vale todo esto. Entonces, tal y como vemos, tenemos que reemplazar en la primera ecuación. Entonces, finalmente, sacando de ahí el valor de N, va a quedarme así. F por coseno de 30 menos 0,1 de lo que vale N. ¿Y cuánto vale N dijimos? Vale 40 menos F por seno de 30, todo esto igualado a 0. Y ya con esto podemos resolver y sacar el valor de la F. ¿Sí? Voy a usar también otro tema de que, ¿se acuerdan que Buongiorno me pidió que seno de 30 valiese 0,5 y coseno de 30 0,8? Vamos a reemplazar entonces. Me está pidiendo bien. Entonces va a ser 0,8 por F. 0,8 vale coseno de 30. Y seno de 30 me pide que sea 0,5. Entonces quedaría de esta manera, igualado a 0. Y ella es una ecuación normal, gente. O sea, esta ya es matemática chill. Acá para deshacernos la distributiva, o sea, la de las paréntesis se llama la distributiva. Entonces quedaría 0,8F. 0,1 por 40 quedaría 4. Menos 0,1 por menos 0,5 va a quedar más. ¿Cuánto quedaría 0,1 por 0,5? 0,005 creo. ¿Sí?
Sí. 0,5F igual a 0. Y ya acá es una ecuación sencilla. Tenemos tres términos, dos de ellos que tiene la F, este que no tiene F, así que el que no tiene F pasa al otro lado, despejamos. 0,8 más 0,05 en la calculadora te saldría 0,85 de F. Y de ahí el 0,85 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, ¿cuánto quedaría 4 entre 0,85? 7,70. 7,70. Y ahí retomamos a lo que te pide el ejercicio en un principio, ¿verdad? El ejercicio en un principio 4, simplemente... perdón, profe, 4,70 es. Ah, ok. Entonces ahí volvemos a lo que pide el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué te pide? Te pide calcular el trabajo de F, que era nuestro valor faltante. Entonces, el trabajo de F, ¿cómo queda? 4,70 por el desplazamiento que ya te dio, que es 25, por coseno del ángulo, que es coseno de 30. Recuerden, coseno de 30 te pidió el ejercicio que uses en 0,8, así que el cálculo sería 4,70 por 25 por 0,8. ¿Cuánto te queda entonces el trabajo de F? 94 94, ¿qué? Joules. joules. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Creo que ahí termina el ejercicio. No sé si pedía algo más. No, solamente pedía calcular el trabajo del joven. Entonces, ¿vieron, gente? O sea, repito, no me voy a olvidar, o sea, no me voy a cansar de repetir lo siguiente. La parte de trabajo es súper tranquilo. La parte de dinámica fue la parte más larga otra vez. Pero la parte de trabajo es esto más. ¿Se entiende, señores? Ok. Bueno, voy a detener entonces la grabación